soñaba que había como una bruja que estaba sobre mí, que me sacudía y me quería llevar a alguna parte. Me dijo porque en donde te tropezaste es en la puerta de un dormitorio donde una de las chicas lastimosamente se quitó la vida. Hola, hola amigos, amigas, ¿cómo están? ¿Cómo están? Personas mágicas. Bueno, para empezar el día de hoy quiero presentarles a Gisela, yo le digo Gis, una amiga, con quien también vamos a grabar ciertos videos, bueno, la mayoría de videos. Nos vamos de largo de aquí. Sí, porque de aquí nos vamos de largo con ella, que por motivos personales no ha podido estar desde que arrancamos con esto, pero ahora sí ya va a poder estar más seguido. El día de hoy ella vamos a estar nosotras más bien compartiendo historias, anécdotas, también alrededor de la temática de, ya saben, ¿no? Paranormal, que nos ha sucedido a lo largo de nuestra existencia. También mencionarles, ustedes se preguntarán en dónde nos encontramos. Nos encontramos en El Farol Café Libro, que se encuentra aquí en las calles de Amazonas y Joaquín Pinto. Es un sitio de temática cultural. Jorge Santori, el iniciador de este hermoso espacio, nos ha dado la oportunidad, el chance de venir a compartir desde aquí nuestras historias. Así que estamos muy agradecidos con Jorge, y bueno, pues también invitarles a que se vengan a dar una vueltita por aquí, porque créanme que es un sitio divino, bello. Sí, le encantó. Bueno, entonces empecemos un poquito con Gis. Cuéntanos, Gis, ¿cómo has estado? Lo primero, muchísimas gracias por darme la oportunidad de unirme a este grandioso proyecto, Vivi. Seguramente iremos contando muchísimas historias más de ustedes y recorriendo muchos lugares, así que estamos muy emocionadas por poder compartir con ustedes. Y bueno, creo que deberíamos empezar contando la razón por la que estamos acá. Y es precisamente porque siempre hemos estado como en la parte de lo sobrenatural, desde muy niñas. Sí, es cierto. Sí, desde muy pequeñas. Y bueno, en mi caso todo comenzó cuando tenía 8 años aproximadamente. No, unos 10 años. A los 8 años yo perdí a mi abuelita, una persona que amaba muchísimo, que amo mucho. Entonces, mi primer fantasma que vi fue el de mi abuelita. Yo estaba tomando cafecito tranquilamente en la cocina, todo bien, hasta cuando vi a mi abuelita salir del cuarto. Y tan clara, pero tan clara como que estuviera ahí presente, que le di todos los detalles. Su cabello negro, largo, como siempre. ¿Ya? Tenía una bata tan larga que no se le veía los pies e iba flotando. Entonces me quedó viendo, me sonrió, como siempre lo hacía cada vez que me veía. Y claro, y duró tanto en cruzar todo el pasillo que ya tuve mucho tiempo para verle. Y empezó a temblar, ¿no? Y mi tacito de café era así. Mi mamá desde la cocina, que no tenía la misma vista, por supuesto, me ve temblando con la tacita y es como, ¿qué pasa? Me saca del trance y es como, mi abuelita está ahí. Obviamente ya no la vio, pero a partir de ese día todo cambió. O sea, siento que ya no era la presencia de mi abuelita la que yo veía, pero ya me pasaban cosas como estaba escuchando música, a veces te subía el volumen de repente. Y mi equipo, porque antes utilizábamos equipo, ay, que somos un poco... no hay que revelar la edad. Sí. Era de los primeros que medianamente digital y te iba mostrando el volumen. Entonces yo me acerqué una vez y vi clarito que el volumen de 12 pas empezó a subir. Como, ay, no estoy loca, así se están moviendo los numeritos. Fue lo primero que me pasó. De ahí recuerdo que alguna vez mi mamá también llevó huesitos a la casa porque se dice que esto te protege. Nosotros dejamos de usarlo porque cuando los llevó, esa noche mi mamá dice que empezó a sentir que rezaba el Padre Nuestro al revés. Porque sentía una presencia súper pesada en la casa. Obviamente dijo, tal vez son los huesitos. Empezó a rezar y dice, yo empecé a vocalizar y siento que lo dije todo al revés. Entonces mi mamá y mi hermano, que era bebé, en toda esa noche no durmieron y yo en una paz, descansando tranquila, y de hecho los huesitos estaban como que en una mesa que daba recto a mi cuarto. Y el día siguiente que amanezco, claro, todo el pan que normalmente comemos, pan cortado, entonces estaba regado en la mesa, hecho rodajitas así como bloque.
Entonces, me gané la hablada mi mamá, ¿cómo te levantas a la madrugada a comer pan? Yo no hice nada, yo no me levanté a comer pan, yo dormí súper tranquila. Y claro, deducimos que es eso. Las cosas no pararon en casa y bueno, se los llevaron. Yo dije, ya pasó todo. Pero nos cambiamos de casa y nos fuimos a vivir a un lugar donde estuve casi toda la época de mi adolescencia. Y mi adolescencia fue fea en realidad por las cosas paranormales que empezaron a pasar. Yo odiaba llegar a casa. Una de las cosas más fuertes que quizás me pasó fue que yo dormía ahí en una litera. Se supone que abajo debía dormir mi hermano. Así que ahorita que tú me estás viendo, lo siento por confesar esto, pero no le gustaba dormir solo, siempre se iba a dormir con mi mamá. Entonces la litera estaba vacía. De repente un día estaba así como que dormida y empiezo a sentir como que juegan abajo de la litera y claro, eso te causa un movimiento en la cama de arriba. Y una risa de un niño. Entonces yo en ese momento reacciono como sin miedo, ¿no? Cogí, tenía una linternita, prendí, bajé, como que no hay nadie. ¿Qué pasó? Bueno, pasó. El segundo momento fue que yo estaba dormida y empecé a sentir como unas manos que salían desde el colchón, digamos que vienen desde abajo, como que pasan, me toparon en la cintura y claro, cuando te aprietan un poco y ¡paz! Te sueltan y me desperté de vuelta. Yo como que algo me cogió y vino desde abajo y otra vez bajé a ver la litera, no había nada, además cómo va a traspasarlo. Claro. Entonces no había nada y al día siguiente me vi que tenía como un pequeño morado acá, como que si algo te hubiera apretado. Esa fue como la segunda ocasión, y la tercera, después de la risa y de todo esto, fue ya un sueño, pero bastante vivido, igual, en el que empiezo a ver como, con el mismo equipo de sonido, empiezo a sentir que alguien está escuchando música en la sala, y de repente igual, el volumen súper alto. Entonces como que sube full. Entonces yo me levanto y es como, ¿quién prendió el sonido a estas horas de la madrugada? Necesito ir a clases mañana. Entonces me levanté, todo bien. Y cuando ya llego a la sala, abro la puerta, veo a una niña, pero así toda demacrada, como si fuera un cuerpo putrefacto, con una mirada muy horrible, muy horrible. Y a ella subiendo el volumen y viéndome con una risa así toda como malvada. Y yo, entonces claro, me levanto asustadísima. Y desde ahí empecé a sentir como esa presencia todo el tiempo en casa. Así que fue tan fuerte la presencia que en aquel entonces ya habían sucedido algunas cosas, mi mamá se empezó a preocupar, mi familia decía, es porque no va a la iglesia, y mentira, yo sí iba, no, sí a la iglesia. Hasta que mi mamá conoció a una medium. Entonces, esta medium le dijo, de hecho su hija no es que tenga un problema, más bien tiene un don para ver cosas especiales. Y no, la niña quizás no es un sueño, o sea, quizás está tratando de comunicarse a través del sueño y con las acciones como por ejemplo la risa, los movimientos en cama y demás. Entonces tenía menos de 15 años y fue como, dígale que trate de comunicarse con esa presencia. Y yo como, no quiero, no, ¿por qué? No, ¿por qué debo hacer eso? Entonces, como la película esta del, se me va el nombre, donde sale Bruce Willis con este niño que dice, veo gente muerta. Sí, tal cual. Veo gente muerta y la recomendación de la medium, hable con esa gente muerta, hable con ella. Okay, bueno, ok, entonces en esa edad tú no sabes bien qué hacer y es como, ¿cómo habla con alguien que no está aquí? O sea, que sí está, pero no la veo. Me acuerdo que puse así como velitas, todo de manera intuitiva, puse como velitas, intenté como concentrarme, sentirla y dije, ok, sí es una niña. Eso sí lo sentí. No me preguntes cómo, porque hasta el día de hoy no sé cómo lo hago. Si estoy en un lugar y siento una presencia, sé si es niño, niña, adulto, joven, anciano, o no es una persona, porque también hay. Tengo esa habilidad, no sé cómo. Entonces yo dije, sí es una niña, ok, es una niña. Empecé a rezar todas las noches por ella, pidiéndole al cielo que pueda descansar. Y alguna vez como pensando en ella, como que ¿qué pasa? ¿Qué es lo que no te deja ir? Sentí como que como que si hubiera pensamientos que de repente te instalan en la cabeza y como que algo se trata de comunicar contigo y solo es como, creo que murió de una forma muy traumática, o sea, alguien le hizo algo, le lastimó. Entonces yo empecé a rezar como que sanes, que cures, ya no estás acá en este mundo que te hizo daño, descansa. Hasta que un día
de repente igual estaba soñando cualquier cosa y es como que te cambian de canal. Entonces yo, ¿qué pasó? Y empiezo a ver a una niña que viene como caminando y iba tomado de la mano de alguien, pero ese alguien no se le veía. Es como cuando te cortan en la televisión, así la escena, se le veía a la niña y esta persona que le llevaba era muy alta, por lo tanto solamente se le veía hasta la cintura. Y la niña iba feliz, ya no estaba demacrado su rostro, estaba su ropita limpia, todo bien, feliz, y solamente me dijo gracias y paz. Volví al sueño al que estaba todavía, volví al sueño al que estaba, descansé tranquila y me levanté con esa paz. No la sentí más después de eso. A ella no, a otras presencias sí. Pero digamos que esta fue como la primera muy fuerte, porque hasta el sol de hoy recuerdo el rostro de la niña. Wow, qué fuerte. ¿Cuántos años tenías? Debe haber sido unos 13, 14 años quizás. Eso fue lo que fue mi adolescencia. Ahí lo demás lindo. Eso fue terrible. Ya. ¿Y cuándo te empezaste a despertar más? Creo que en ese lugar. En ese lugar todo el tiempo había cosas. Alguna vez me acuerdo que me pasó y yo dije, a través de las ventanas de la cocina que ocupaba como toda la pared, y dije, algo va ahí. Y mi perrito le regresó a ver y ella también estaba con la mirada así. Y llegó acá a la puerta de la casa, o sea, para entrar a la casa, y empezó a ladrar como loca. Empezó a ladrar como loca y dije, ok, estamos viendo la misma presencia. ¿Qué está pasando? Y luego ya no solamente fueron sueños, ya empecé a ver cosas. Fue ahí en esa casa. Por ejemplo, un día estábamos conversando en la sala con mi mamá, así tal cual como tú y yo. Mi mamá súper asustadiza. Y en aquel entonces yo ya de alguna manera me había acostumbrado un poco. Vivía con miedo, no quiere decir que, uy, sí, no, vivía con miedo. Pero me había acostumbrado. Estábamos conversando hasta cuando veo que del cuarto empieza a salir como un humo. Y se va tomando forma de persona y se coloca al lado de mi mamá. Y el resto del cuerpo como que no se forma, pero el rostro sí. Se forma el rostro, se pone al lado de mi mamá, mientras mi mamá me hablaba, y empieza a reírse. Empieza a reírse, entonces yo solamente le quedé mirando fijamente y de alguna manera como que le puse una mirada enojada como aléjate de mi mamá. Sin decir nada, solamente le quedé mirando fijamente y de alguna manera se desvaneció, pero después de un rato. Y mi mamá seguía conversando como si nada. Ya no me acuerdo ni qué me contaba. Pero era para no hacerla asustar. Entonces yo empezaban a pasar cosas así. La última de esas no pasó ya en la casa, pero siento que ya desarrolló también en otros lugares. Estaba en uno de los museos del Centro Histórico de Quito, no vamos a decir cuál, pero era un antiguo hospital, así que ustedes ya saben cuál, ¿no? ¿Cuál es? Ajá. Entonces creo que de alguna manera ya todo lo que se despertó en casa ya me ha ayudado a desarrollar habilidades para afuera. Entonces me acuerdo que alguna vez había una exposición que para colmo tenías que ir pasando cortinas negras para ir descubriendo qué había. Entonces yo descubriendo cortinas hasta que ya llegué a un lugar así súper vacío. Y en una de esas estaciones había un chico, no, bueno, en serio, quizás parece mentira, pero con corte militar, súper alto, súper jovencito, viendo como la exposición, pero súper callado, súper callado. Y dije, qué raro, porque solamente vinimos como que invitados del colegio, según yo no había nadie más, ¿no? Es un horario laboral, es raro. Pero se me hizo súper extraño por la forma en que veía así, como un poco perdido, me regresó a ver, como que le dio algo de intriga que la haya podido ver, algo así, como que me estás mirando y de repente se fue. Entonces yo de la curiosidad, claro, pasé la otra cortina y ya no le vi, pasé la otra cortina y ya no le vi. Y ya finalmente llegué a la pared, se acabó la suposición y acá estaba el baño, y entré al baño y ya no encontré nada. Ya no estaba esta persona. Qué miedo. Entonces yo dije, ok, creo que se está trascendiendo y ya no solamente es en la casa. Ya no solo es en la casa. Así que en ese momento ya la medium que seguía aconsejándole a mi mamá, ella siempre me aconsejó que lea libros, hay libros para desarrollar esta habilidad. Yo debo admitirlo, fui muy cobarde, no lo hice. No sé si me animaría a hacerlo ahora. Yo sí lo sigo haciendo. Yo no aprendí a desarrollar más de esto, pero de alguna manera nos dio tips como para poder aliviar el tema, porque a veces cuando sentía cosas por fuera, sentía que algo de esa presencia me la llevaba a casa y era peor. Entonces, por ejemplo, me decía que ponga un vaso de agua bendita al lado de la cómoda. Y decía que, bueno, un vaso de agua normalmente no se consume tanto, ¿no? Permanece ahí así.
pero me decía que si había como esta energía negativa que de alguna manera me quitaba mi propia energía, porque te empiezas a sentir muy cansado, de hecho, cuando te topas mucho con esto. Te cansas, estás de mal genio, y me pasaba un montón en el colegio. Este vasito de agua, cuando había cosas negativas, se consumía así. Una vez estaba lleno y al día siguiente amaneció a la mitad. Mi mamá también dijo que esto está súper raro, pero ya empecé a darse cuenta que pasan cosas. Así que con eso lidiamos, y para cerrar este bloque, y que le voy a dar la paz a Vivi, finalmente, ¿qué pasó con esa casa? Las cosas aumentaron a tal nivel que mi mamá empezó a averiguar por qué. Porque arrendábamos hasta que los dueños le dijeron, qué raro, no, aquí nunca ha pasado nada, nunca se ha muerto nadie. Y él como que hace memoria, pero fue... Lo que sí es que vivían dos sujetos bastante extraños, que siempre... bueno, eso no quiero que suene discriminatorio, ¿no? Pero son palabras del vecino. Siempre vestían de negro, sabían hacer cosas porque sabían tener velas como que en el piso. Y de ahí, claro, creo que se acuerda la esposa del vecino y es, no, eso era como de tabla, pero las tablas que tú les alzas y todavía está la tierra ahí. Ya. Decían que habían encontrado cosas cuando limpiaron antes de que nosotros vayamos a vivir ahí. Hijo, Entonces, ya. cosas muy raras, como residuos, cosas muy extrañas. Entonces, creemos que quizás sí, ahí se hacía algo y había muchos espíritus en el mismo lugar, que por eso era tan inquietante y tan pesado vivir ahí. Así que, como se imaginarán, me fui a vivir a otro lado después de todo eso. Ya. Eso viví. Esa es la parte de infancia, adolescencia, como comenzó todo. Qué bestia. Qué fuerte. Sí. No, yo en cambio, a ver, yo me acuerdo que en mi infancia yo era una niña normal. Hasta ahora me sigo considerando normal, ¿no? Claro, para nosotros esto es normal. Bueno, sí, esto es normal. A ver, pero yo sí crecí escuchando muchas historias de terror. Bueno, para este momento ya habrán visto un video que le hice a mi papá, que él cuenta estas historias de que le han sucedido pues en su pueblito, en Quinara, en Loja. Bueno, yo crecí escuchando esto, ¿no? Siempre que se reunían los adultos en Loja, que nos íbamos a Loja, que nos íbamos una vez al año, desde que tengo memoria, siempre les escuchaba a mis tíos, a mis tías, a mi abuelita, que le han visto al duende, que en el árbol de atrás de la casa les estaban lanzando a piedras y acceder en la noche. Siempre, toda la vida. Entonces, como a veces les pasaba también a algunos primitos míos que eran niños, yo sí era bien miedosa, bien miedosa. Entonces en las noches yo siempre tenía que estar acompañada. Y si no era de una persona, tenía que ser de un perro, de un gato, pero acompañado. No solito. Sí, solita. Bueno, entonces, debo decir que en mi niñez yo nunca vi nada, nunca sentí nada. Y también por las películas de terror que, no sé por qué, yo bien teniendo esa edad veía. Sí. Me dejaban ver. Pero así de terror. Sí, de terror. Ay, qué horrible. Lo máximo que veíamos era Chucky, creo. Sí, no, yo sí veía de terror. Con mi hermana y luego no podíamos dormir. Pero bueno, entonces, yo no sé por qué mis papás nos dejaban, pero bueno. Cierto. Pero bueno, la cosa es que yo en un momento yo dije, ya, si en algún rato tengo que ver o pasar por una experiencia así, no quiero ver nada. Solo quiero sentir o de preferencia soñar. Bueno, pues resulta Que los espíritus me hicieron caso, ¿no? que los espíritus me hicieron caso. Yo empecé a sentir como cosas a partir de los 16. Pero ahora que como que hago un recuento para atrás, yo me sabía desdoblar desde que tengo memoria. Porque en mi caso, por ejemplo, en mi primer sueño, que para mí fue un sueño, pero ahora que me pongo a pensar bien, creo que fue un desdoblamiento. Yo creo que ni siquiera estaba en el jardín de niña. Estás muy pequeña, ¿no? Estaba bien chiquitita. Pero bueno, para contarles, el sueño fue así. Yo me acuerdo que mi sueño era de noche, estaba en la terraza de mi casa, conmigo estaba uno de mis perritos y el perro estaba caminando atrás mío
Luego me bajé al primer piso de mi casa, fui caminando todo el pasillo, todo estaba súper oscuro y vi un foco prendido en una de las ventanas. Entonces yo sabía que allá adentro estaba mi mamá y mi hermana conversando. Entonces el perrito me acompañó hasta la puerta, yo entré y cuando entré dije, ahí está mi mami, está mi ñaña. Y atrás de mi hermana había un bultito chiquito, ¿sí? Y se le veía la cabeza y decía, esa soy yo, yo estoy dormida ahí. Bueno, ya es momento también de acostarme. Y cogí, me subí a la cama y luego me desperté. ¿Entraste a tu cuerpo? Creo que sí. Cuando me desperté, efectivamente estaba mi hermana conversando con mi hermana y solamente les vi. Dije, sí, he sido ya, sí sabía que era sí, soy yo. Y me volví a dormir. Ese fue uno de mis primeros sueños. Entonces, cuando empecé a tener estos sueños más seguido, que decían, ya no eran tan frescos y eran horribles porque me atacaban. Yo tenía 16 años. Entonces, digamos que fui una niña bien normal hasta los 16 años. Me acuerdo que en una noche yo empecé a tener como un sueño vívido, una pesadilla. Soñaba que había como una bruja que estaba sobre mí, que me sacudía y me quería llevar a alguna parte. Y yo tenía que pelear con esta bruja para que no me lleve. Entonces, y yo sentía como, era como que se movía la cama y se movían las cosas, pero se movía así como un terremoto. Y luego ya me desperté, asustada, sudando. Ya me levanté, me fui caminando, tuve que atravesar todo el cuarto porque la cama estaba como que pegada a la pared de acá, el foco para prender y apagar el foco en la pared de acá. Ay, no. Sí, en la pared de acá, entonces tenía que levantarme y atravesar todito eso, a oscuras. Entonces ahí medio, por ahí creo que me caí, logré prender el foco. No me quise dormir y me acuerdo que era entre 3 y 4 de la mañana cuando vi el teléfono. Entonces no me quería dormir. Y bueno, ya finalmente ya me quedé dormida por el sueño, pero dejé prendido el foco y prendí la televisión. Y tenía ganas de meterlos a los perros. Todos. Aquí dormimos todos juntos. Sí, entonces a partir de ahí fue. Luego pasé como casi una semana sin querer dormir sola. Sí, entonces pasé toda esa semana durmiendo con mi mamá. Luego ya se me quitó el miedo, todo volvió a la normalidad, hasta que más adelante, a los 18, 19 años, ya empezaron estos sueños. Seguidos. Sí, y eran como épocas, verás. Pero me pasaba más o menos lo que pasa en la película esta de Freddy, que no se quieren dormir. Ya, a mí me pasaba eso. Porque era como, ya les digo, era como épocas. Me cogía, qué sé yo, 3 meses de pasar soñando eso. Y luego otros 3, 4, 6 meses de estar tranquila. Luego otra vez otros 3 meses de puras pesadillas. Por ejemplo, en uno de estos sueños, yo me acuerdo que yo estaba parada en medio de mi cuarto y venía como una momia. Y me quería llevar. Siempre te han querido llevar, pero... Sí, siempre me querían llevar. Entonces por eso ya luego ya me despertaba sudando, y yo ya no me quería volver a dormir. Y volví a prender el foco, la televisión. Y en un momento yo le empecé a ir a buscar al gato, porque tenía un gatito negro. Ya. Entonces yo me iba a buscarle al gato, que venga a dormir conmigo. Ajá. Ya. Entonces, bueno, yo empecé a tener estos sueños así. Me acuerdo que igual, la típica, ¿no? Estaba yo parada en medio de mi cuarto, yo veía la cama, había un bulto ahí, sabía que esa era yo, la dormida, encima del bulto estaba el gato negro sentado mirándome fijamente a mí. No. Y yo miraba al espejo y en el espejo no estaba reflejado, entonces para mí en el sueño yo era claro, o sea, no estoy en mi cuerpo, ¿cómo me voy a ver reflejada? Claro. Y después por las ventanas empezaban a llegar sombras, empezaban a meterse en mi cuarto. Y después yo en el sueño era como que empezaba a hiperventilarme, o sea, a respirar muy, muy fuerte. Y era como que yo me transformaba como que en un demonio blanco, en un dragón. Y luego
estas sombras como que se asustaban y se iban. Y luego yo decía como que bueno, ya se fueron, No pasó nada. ya tengo que volver todo tranquilo, todo normal, no pasó nada, me desperté y cuando me despierto estaba efectivamente el gato sobre mí mirando hacia la nada, en donde en el sueño yo estaba parada. No. Sí. Entonces, eso alrededor de los sueños fue eso lo que me empezó a suceder. Luego, claro, a través de sueños he tenido premoniciones como que, no sé, por ejemplo, creo que fue el año pasado, o hace unos 2 años, soñé como por junio, julio, que alguien se iba a morir. Y después de unos 3 meses, efectivamente, alguien murió. Y entonces, pero todo es como casi a través de sueños. De ahí para sentir cosas, sí, también he sentido cosas. He valido cosas. Gracias a Dios no he visto. Últimamente veo un poquito, pero no me ha pasado. O sea, pero lo que sí me ha pasado en cambio con cosas que yo pueda sentir, es como, por ejemplo, es como para contarte de un objeto que mi mami tenía en la casa y que a mí no me gustaba. Era, me acuerdo que un vecino, un señor le había regalado a mi mami un crucifijo. Ya. Entonces era un crucifijo grande, ¿no? Como esos de las películas. Sí. Entonces yo le miré y estaba fresco así, ¿no? Y mi mami le colgó al lado de su cama y cada que yo entraba al cuarto yo le decía, mami, no me gusta ese crucifijo. Y empecé que no me gusta y no me gusta y no me gusta. Y bueno, y a veces mi mamá cuando se iba fuera de la casa me pedía que yo duerma en su cuarto. Yo no podía dormir porque yo sentía, era como que ese crucifijo estaba atento de que yo me quedé dormida. Ay, no. Entonces, y a veces yo escuchaba, como el cuarto de mi mami en ese entonces quedaba al lado de la cocina, yo escuchaba que movían platos. Un día finalmente, de tanto insistir que no me gusta ese crucifijo, que no me gusta y que no me gusta, me acuerdo que, bueno, tengo un amigo que él sabe bastante de estas cosas de brujito, y le digo, es que ese crucifijo no me gusta, y no me gusta, y no me gusta, y tienes que venir a ver. Entonces, bueno, le conseguí llevar a él a la casa, y fue a ver, y me dice, a ver, ¿qué es esa imagen que tanto te fastidia? Entonces le digo, ven acá, ven acá. Y le digo, ese es el crucifijo que no. Y yo le quedé viendo, uy, ya sé por qué no te gusta. ¿Y qué era? Y, o sea, y sí me digo, ¿qué tiene? Y me dice, le voy a ver. Y me dice, pero creo que es algo, yo ya sé qué es. Le coge con cuidado. Y luego me dice, lo que pasa es que aquí hay, es como un demonio chiquito que está aquí. No. Y me dice, pero bueno, ¿quieres que me lo lleve? Y yo, sí, no quiero saber qué es lo que vas a hacer con él, solo llévatelo. ¿Y se lo llevó? Se lo llevó. No. Y luego le dijo a mi mamá, un ceñito, no tiene que aceptar nomás cualquier cosa de cualquier persona, usted no sabe las intenciones ni lo que las cosas pueden venir encerrando ahí. Mira, todo es un dote importante, ¿verdad? Sí, luego les dijo, cuando su hija empiece a joder con algo de que algo no le gusta, hágale caso. Ay, Eso fue lo que me pasó. Y bueno, a partir de ahí, claro, sí me han pasado más cosas. Y creo que en este momento de mi vida ya es como que ya he perdido el miedo. Pero sí es como que un proceso de primero aceptarlo, así es. de saber que no estás loca. Y por último, si estás loca, hay un montón de locos también por ahí. Que nos deben estar viendo. Que se deben estar viendo. Sí. Como ahora me salté a la temática de objetos poseídos. Cuéntanos. ¿Cuál? No sé, tú tienes tantas historias. Mi mamá tenía un local, entonces en ese lugar ella recibía siempre regalitos, presentes de sus vecinos, pero nunca le habían regalado como un objeto tan antiguo. Llegó al local una muñeca de porcelana, pero súper perfecta, muy antigua, tan antigua que de hecho su vestidito estaba impregnado de la del polvo, del paso del tiempo, estaba un poquito gastado. Su cabello era perfecto, no sé de qué estaba hecho y mejor ahora que lo pienso prefiero no saber. Era demasiado perfecto. Sí, unos rulos hermosos. Pero bueno, yo no sabía que le habían hecho este obsequio y me di cuenta de una manera extraña. Entonces yo voy a visitar el local a mi mami, le saludo y en el momento en que la saludo sentí que algo me estaba mirando.
Entonces yo le saludo a mi mami e inmediatamente miro para la derecha. Y mi mami se da cuenta como, ¿qué pasa? Me puso a prueba, ¿no? No me contó, solamente me dijo, ¿qué pasa? Le dije, ay, hay algo. Entonces mi mami como que, no, otra vez, así, no, está pasando. Le digo, ¿qué pasa? Entonces mi mami le descubre porque la había tapado y era esta muñeca. Entonces, como se ve tan antigua y se ve tan real como si de verdad te estuviera mirando, a mi mami le había dado un poco de miedo y la había como que escondido detrás de sus cosas, estaba guardadita. Entonces le saca y me muestra y también sentí como un pequeño escalofrío y dije, ay. Y en el momento en que le toco, ese momento fue, esto es cuestión de segundos, pero como que alcancé a ver imágenes, ciertas imágenes. Vi como una casa súper antigua que tenía un balcón, así como de madera, todas esas casas como coloniales más o menos. Vi un señor de espaldas que estaba en una mecedora y de hecho se estaba moviendo. Entonces mi mirada fue como que recorrió el lugar y en una de las estanterías le vi a la muñeca. Le vi a la muñeca. Y paz. Fue como que de repente yo quería seguir viendo, pero como que la muñeca me hubiera dicho, aléjate. Como cuando sientes que tocas corriente y saltas. Así. O sea, le toqué, vi eso y paz. Como que me rechazó. Entonces yo también alejé la mano y le dije, está enojado porque todavía no sabía sentir, no sentí muy bien qué es. Dije, no quiere que vea nada. Entonces mi mami así como comiendo. Le guardó, la alejó y mi mami, ay Dios, no. Ya le empezó a dar mucho miedo. De todos modos no la llevó a la casa justamente porque dije, no quiere que yo esté cerca, entonces le mantuvo en el local. Mi mami le empezó a cuidar porque sintió que si algo está ahí, no sé si de todo la botábamos o algo, de alguna manera se iba a enojar. Entonces le empezó a peinar, me acuerdo que le empezó a arreglar y le empezó ya a tener un lugar visible. Entonces la presencia se hizo mucho más fuerte todavía. Y cuando le iba a ver, sentía que estaba feliz hasta que yo llegaba. Como que estaba bien tranquila y como que aléjate así. Y yo como que es mi mamá, ¿no? Me empezó a dar un poco de miedo que se pudiera aferrar mucho a mi mami. Entonces, pero como esto fue hace apenas unos 2-3 años y digamos que mis experiencias fueron mucho más fuertes antes, dije quizás estoy mal, entonces no es eso. Hasta que fue una amiga, que si no me equivoco creo que es familiar también de la medium que les cuento, que en mi época de la adolescencia. Entonces toda la familia como que está en ese ámbito y fue una de ellas. Para ese entonces yo ya había sentido que su presencia se me hacía masculina, ojo, se me hacía masculina, pese a que es una muñeca. Pero ella es mucho más pro en esto, así que ni bien llegó al local, ella tampoco sabía de la existencia de la muñeca e inmediatamente regresó a ver al lugar donde estaba, dijo, ok, ahí. Entonces le dice que esto es una presencia de un hombre y que es muy, muy, muy antiguo el espíritu y que como que tiene que cuidarle, como que necesita el cariño de mi mamá. Claro, mi mami se asustó porque básicamente le dijo lo mismo que yo y ella y yo, tengo que decirlo, no tratamos. Así que en ese momento mi mamá dijo, ok, mi hija no está loca, aquí sí hay algo. Y le empezó ya como que a cuidar, pero sin tampoco darle como mayor prioridad. Le empezó a aislar un poquito y yo de alguna manera empecé a sentir que se enojó, porque le empezó como a aislar. Entonces yo pues, las veces que me acercaba le decía como, ten en cuenta que mi mamá tiene hijos, tranquilidad, como que cuídala, no le hagas daño. Y creo que en un momento dado sí lo hizo. Ustedes saben que la situación en Ecuador no es la mejor, la delincuencia ha empezado a aumentar y en los locales también, así que me parece que una de esas noches alguien había intentado entrar al local. Y en el local de mi mami, la gente de afuera ha escuchado como movimiento, como que han botado cosas. Entonces, quien sea que haya querido entrar, ya se fueron. Deshicieron porque de ley dijeron el local está lleno. Mi mamá cerraba un poco temprano, entonces alrededor todavía había vecinos. Entonces, no, como que en su local se empezaron a escuchar cosas, entonces los objetos extraños que estaban por ahí se fueron. Y el día siguiente mi mamá había encontrado botados objetos de su local. Papel higiénico, caído, todo. Así que yo dije, bueno, en todo caso, si eres tú, muchas gracias. Pero llegó el momento en el que ya decidimos cambiarnos de casa y eso implicaba también dejar el local. Y claro, llegó el momento de decidir qué va a pasar con la muñeca. Dije, mami, yo no puedo. Así que mi mami le regaló
a una señora que también le gustaba la muñequita y se la llevó. No sabemos nada de la señora desde entonces, pero no, creo que está bien, tranquilos. Está bien la señora. Pero me acuerdo de esto justo por lo que tú decías. Entonces, a veces recibes obsequios y de verdad no sabes qué está sucediendo con eso. Por ejemplo, nosotros no lo hicimos con ninguna malicia. Pero ella cuando, claro, se enteró que nos íbamos a mudar, dijo, ¿se voy a llevar una muñeca? Como, ay, yo la quiero. Entonces ella la quiso. Entonces yo dije, bueno, se va con alguien que sí quiera tenerla. Sí. Así que todavía existe. No sabemos en qué parte, pero todavía existe. Vaya, qué loco. Sí, sí. Dios mío, esas experiencias tan fuertes. Sí, sí, sí. ¿Tú, Vivi? A ver, déjame ¿Cuál ver. es por ahí la última que has tenido? Precisamente una vez con objetos. Una de estas 2 veces fue con una amiga que yo trabajaba en el Ministerio de Cultura. Entonces ella me dijo que quería que yo le ayudara a hacer unas limpias y un baile. Bueno, yo no sé qué es lo que yo te voy a limpiar, yo no tengo idea de cómo hacer eso, pero va toda la buena voluntad y toda la buena fe de que quiero que mi amiga esté bien. Bueno, compramos las hierbitas que te venden en el mercado central, les preguntas a las señoras qué tienes que hacer y ellas te van guiando, entonces bueno, yo acompañé. Y luego fuimos a la casa, pero sí me dijo que quiere que le diga en qué sitios yo sentía más extraña la casa. Entonces yo dije, chuta, ¿será que puedo? Bueno, entonces ya entré a la casa, subimos al segundo piso y había la sala grande, el comedor, y al final de la sala había ¿cómo te explico? Era como una cómoda con un espejo súper grande, así antiguo. Entonces mi mirada fue automáticamente allá. Y mi amiga, ¿qué sentiste? Sí te vi que miraste. Y miras extraño. Y yo, no, nada, solamente me parece un poco raro. Y me dice, lo que pasa es que ahí en las noches se escuchan cosas. No. Y yo decía, ay. Entonces yo decía, yo me quiero ir. Bueno, luego me subí al tercer piso. ¿Qué sientes aquí? Entonces yo era así como que no me preguntes, que ya me da miedo y con el miedo creo que me desconecto. Bueno, entonces ya subimos al tercer piso y se sentía raro un pasillo. Y me dice, sí, es que ese pasillo también, ¿saben? Decía que en la noche se escuchan cosas o como que ven sombras. Y yo así, bueno, yo me voy a la casa. Entonces, o sea, pero ¿Te parece bien? claro que con ella no pasó nada fuerte. Ya, o sea, con la que sí me pasó algo un poquito más fuerte fue con otra amiga que ella vive, no sé si seguirá viviendo por allá, pero vive hasta ese entonces vivía por Puebla. Entonces, bueno, ella una época estuvo, por cosas personales, estuvo súper mal. Entonces me dijo que quería que vaya, que la acompañe. Entonces dije, bueno, voy a ir. Entonces fui. La casa de ella era de 2 pisos, pero de adobe. Ya, entonces entré a la sala, me acuerdo que entré a la sala y dije, ay, no me gusta estar aquí. Y regresé a ver, la mirada automáticamente se mudó para acá. Y por acá al fondo había unas pinturas, había un niñito llorando, estas pinturas del niñito llorando. Esas pinturas dan mucho miedo. Y yo así, bien, esa pintura no me gusta, está fea. Y al lado de esa pintura había otra pintura, era como un árbol seco, como en la noche, y habían como, eran como duendecitos o espíritus dibujados en el árbol. ¿Ya? Entonces yo sí, no siento nada raro aquí. Y lo otro no. Y yo pues, yo sí siento, y está feo. Esos cuadros eran de su hermano y yo los terminó quemando. Fuimos con un amigo, al que le llevé a ver ese crucifijo, que él sí ya sabe de estas cosas porque él ya es un rojo bien rojo. Entonces él lo fue, le quemó los cuadros, luego me dijo a mí, verás, voy a tener que venir, acompañar a la otra amiga, hacerle una de estas limpias. Y yo sí, yo no tengo idea de cómo hacer estas limpias, ¿cómo será lo que yo no sé hacer?
tú sí puedes. Bueno, le hice, luego me dormí con ella. Y lo que me acuerdo que me pasó fue que, claro, el día siguiente ella estaba súper bien, había dormido súper bien. Y al día siguiente estaba hecho pedazos, yo quería dormir todo el día. Entonces yo llegué a la conclusión de que yo debía absorber todo lo que a ella le tenía mal. Pasé 3 días durmiendo. 3 días durmiendo. 3 días durmiendo. Así que esa fue otra de mis experiencias de esta fuerte. Sí, está fuerte, la verdad. Con los objetos. Es que en las casas siempre hay algo, creo yo. Sí. Siempre hay algo. Y desde entonces nos utilizan. No ofrecemos ese servicio. No, yo no ofrezco. No. Aterra un poco todavía. Y bueno, creo que para concluir, te cuento brevemente lo último que me pasó en una casa, que en realidad era una residencia, donde vivía una de mis amigas que vivía en provincia, entonces esta residencia albergaba a estudiantes afuera. Pero obviamente no te dejaban pasar a los dormitorios, tú tenías una sala en donde esperar. Pero yo tenía que hacer un deber con ella, un deber de radio, entonces significaba estar en la misma consola las dos para hacer el deber y ahora ¿cómo hacemos si yo no puedo subir a la cámara? Entonces, era una residencia de monjitas que queda por la avenida Mariana de Jesús. Entonces, bueno, en este lugar había como unas escaleras para subir a los dormitorios. Entonces, como que de alguna manera eran medias escondidas, me tomó de la mano y me dijo, vamos corriendo. Y yo, bueno, vamos corriendo. Nos fuimos corriendo hasta el segundo piso. Y antes de llegar a su cuarto, digamos que ella me llevaba por delante y yo iba por atrás. Me tropiezo. Pero me tropiezo con un pie. Pero en realidad no había un pie, Entonces yo sentí el frío de un cuerpo y un pie y me tropiezo. Entonces como ella me tenía de la mano, claro, ella como que me levanta, ¿no? Como, ¿podrías saber como que qué te pasó? Y fue como, bueno, no hay tiempo para, entra porque luego me iban a ver. Entonces yo entré y yo seguía así como, y dije, me tropecé allá afuera con un pie y sentí súper frío en esa parte. Mi amiga se puso automáticamente helada y fue, no puede ser. Me dijo, ¿por? Me dijo, porque en donde te tropezaste es en la puerta de un dormitorio donde una de las chicas lastimosamente se quitó la vida. Entonces, esa creo que ha sido una de mis experiencias más fuertes porque le sentí. Una cosa es verle, pero le sentí. Entonces, yo también me quedé fría y dije, no, pero de todos modos hicimos el deber. Grabamos y de ahí yo salí corriendo de ahí. ¿Y qué pasó? Bueno, que fui a la casa y yo todavía sentía su presencia en la casa. La forma en que murió no es la mejor, por respeto a su memoria, tampoco quisiera ahondar mucho en detalles. Pero sentía que de alguna manera le veía el pie de mi cama en la forma en la que ella murió. Entonces yo entre que abría y cerraba los ojos y veía eso, utilicé todos los métodos, poner el agua bendita, la casa, todo lo que me habían enseñado utilicé esa noche. Pero su presencia se fue haciendo como que menos fuerte en los pasos de los días. Al menos unos 7 días yo la veía como al pie de mi cama. No he vuelto a ir a ese lugar, mi amiga ya no vive ahí. Pero sí es una de las más fuertes hasta ahora, haberle sentido. Qué loco. Bueno, amigas y amigos, bueno, con esto ya hemos concluido nuestro video del día de hoy. Antes de despedirnos, quisiéramos que nos comenten qué les pareció, qué historia les gustó más, alguna historia que quieran compartir. Por supuesto, en los comentarios, déjennos sus experiencias, porque sabemos que somos muchísimos más los que vivimos esto. Sí, y no estamos locos. Y si estamos locos, pues somos un montón de locos. Somos un montón. Pues amigos y amigas, hasta el próximo video. Chao, chao. Nos vemos.